Esteban Camisasa con Chiche en tiempo de básquet. ¿Dónde si no? Ahí va. Empecé a jugar en Geva y ahí yo creo que tenía 15, 16 años. Empecé en cadete, el primer año me acuerdo que no jugaba nunca porque era horrible. Y después estuve todo el año en el banco mirando los partidos. Y en el verano me quedé entrenando todo el verano con un entrenador de forma personal, el chileno Marchán, que me enseñó muchísimo fundamento y ya el año siguiente ya era titular en un equipo de cadetes, que era un excelente equipo, que salimos campeones con ese equipo y después en juveniles. Ahí empezó mi carrera deportiva. Después seguí jugando en Geva 2 años más, que ya jugaba en la primera y todo, en poquito tiempo. Estuve en la selección argentina juvenil, en la selección de Capital juvenil. Y después de ahí pasé a Boca, porque el técnico de Boca era Paricia, nos llevó a unos cuantos jugadores de Geva a Boca, incluyéndolo a mi hermano. Y después de ahí, bueno, sí, jugando en Boca, ahí me vieron los de Obras y me fui a Estados Unidos, estuve un tiempo entrenando para una universidad y después fui a Obras. Ahí tuve 4 años. Después, como había comentado, me fui a jugar al Corinthians de Brasil, jugué 2 años. Desgraciadamente me tuve que volver, porque yo no me quería volver, pero como el personaje Mancini, el presidente de Obras, pedía mucha plata, me fui a jugar a la Unión de Santa Fe y ahí empezaron un montón de problemas en Argentina con clubes que no cumplían nada, que decían que iban a pagar, que no pagaban y bueno. Después de ahí me fui a River, jugué 2 años en River. Después de River me fui a Peñarol de Mar del Plata, que conocerán muy bien la historia, que me habían operado la rodilla en River y me entero después que me habían operado mal, me tuve que volver a operar, así que desgraciadamente yo y Peñarol pagamos la consecuencia de la mala operación. Después me fui a jugar a Ferro, después ya me fui a jugar a Misiones y por último al peor club que jugué de todo, que fue Olímpico de Santiago del Estero, que realmente fue una experiencia horrible. Y ya después ya jugué en Acoja, en un club de Capital Federal, en una liga, no sé, en la liga regional, qué sé yo. Así que esa fue mi carrera deportiva. Me retiré más que todo por un poco de agotamiento que por no estar bien físicamente, porque estaba mejor a los 35 años que por ahí cuando estaba lastimado. Y bueno, así fue una carrera larga con muchos clubes, pero fructífera. ¿Qué era lo que mejor tenía como jugador y lo peor? Lo peor, el carácter. Obviamente el carácter mío no colaboró mucho. Entonces, bueno, eso no me ayudó. Y lo mejor yo creo que era mi preparación física y mi obstinación y mi deseo de mejorar y mi disciplina, sobre todo para entrenar. Cualquiera que me haya conocido sabía que yo llegaba antes y que me iba después y que entrenaba muchísimo y que era obsesivo con el tema del entrenamiento. Y una vez a mí un técnico me comparó con Vila. Yo no era un talentoso, simplemente era una persona muy perseverante y con mucha disciplina. Entonces entrenaba como Vilas, 5 horas, 6 horas, los demás entrenaban 2, yo entrenaba 4 y de esa manera pude destacarme, porque por el talento no lo sé. Después con los años uno va cultivando un poquitito el talento de tanta repetición de cosas, pero yo creo que lo que más me distinguió fue la perseverancia y la disciplina. Respecto a los 51 puntos contra México, fue en el año 84 en un campeonato preolímpico en San Pablo. Y eso coincide con mi mejor año de la carrera, creería. Yo estaba bien físicamente, la verdad que bueno, habíamos hecho una muy buena pretemporada. Desgraciadamente el equipo salió anteúltimo en ese preolímpico, pero bueno, 51 puntos a México y le hacía 30 puntos a todos, pero bueno, el equipo no, yo jugaba bien, pero el equipo no ganó, así que de nada sirvió que yo haya jugado bien. Si uno juega bien y el equipo no gana, de nada sirve. En ese mismo año, cuando hice los 51 puntos contra México, fue el año que me dieron el Olimpia de Plata. Yo recuerdo que después de que jugué ese preolímpico, volví y después me fui a jugar a Brasil. Me contrataron un poco por ese torneo y un poco porque tenía un año bastante bueno. Y me fui a jugar al Corinthians de Brasil, que la verdad que fue una experiencia muy buena. Jugué en el 84 y el 85, salimos campeones paulistas, subcampeones de la Liga Brasilera. La verdad que teníamos un equipo bárbaro. Y bueno, en Olimpia de Plata me avisaron, me llamaron por teléfono para decirme si yo iba a estar en la Argentina o no. Obviamente no me dijeron que me lo iban a dar,
Le dije que no, porque no tenía mucha confianza en que me fueran a dar nada, no me llevaba muy bien con el periodismo, me empecé a llevar bien una vez que dejé de jugar al básquet y bueno, y finalmente me lo dieron, fue mi mamá a retirarlo y bueno, para ella fue una experiencia fantástica, para mí muy linda porque me lo dieron, pero para ella fantástica. ¿Por qué quedé afuera del Mundial del 90? Fue un poco sorprendente porque el técnico de la selección era Boymené. Boymené había llegado a la selección por lo que hizo en River. Y en River, yo no era el capitán del equipo, pero el goleador del equipo. Y la verdad que ni yo quedé, ni creo que los jugadores que más quería Boymené, siempre me lo dijo, eran Ricciotti, Montenegro y yo. Ninguno de los dos tuvo en ese mundial. Una cosa llamativa. Y yo después, yo había estado lesionado, pero ya me había recuperado y estuve entrenando solo con Eduardo López Delgado y yo estaba bien físicamente. Por supuesto que no tenía la competencia suficiente, pero había jugado algunos partidos en la preparación de ese mundial. A mí, lo que me dijeron después de muchos años es que me habían dejado afuera del mundial porque los dirigentes, y bueno, sobre todo los dirigentes me habían hecho pagar lo que habíamos hecho años anteriores, que habíamos parado varios jugadores para defender los intereses de los jugadores y que era una especie de venganza. Esto me lo enteré por unos periodistas muchos años después. A mí me había sonado raro eso. El Vasco Ipurúa tampoco quedó en la selección, habíamos quedado como suplente, que yo, toda una cosa medio extraña. Y Boymené, me acuerdo que cuando me vino a hablar me dijo, bueno, igual, total, son 4 o 5 partidos los que hay que jugar, como diciendo, bueno, nosotros no vamos a clasificar en nada. Y no recuerdo que haya clasificado ni que no le haya ido muy bien en el Mundial de Argentina en ese año. Así que ese es el recuerdo que tengo del Mundial del 90. ¿Qué opino de Nassnudel? Bueno, yo creo que Nassnudel como técnico fue un muy buen dirigente. Porque la verdad que yo lo tuve en la selección con una anécdota bastante desagradable, no me acuerdo en qué año fue, yo estaba estudiando en la Facultad de Arquitectura y él que tanto hablaba del estudio, qué sé yo tenía un examen en la facultad y había una gira previa por Cuba y República Dominicana y yo le digo, mire, no puedo ir a Cuba porque tengo un examen final y lo tengo que rendir. Bueno, vos tenés que elegir entre la selección y el estudio. Él que hablaba tanto, él de la escuela de Grigol, ¿no? Que siempre de fútbol, que siempre decían que los jugadores tenían que desarrollarse también intelectualmente. Bueno, era un discurso que nada tenía que ver con la realidad. Entonces le dije, bueno, mire, si usted no quiere que yo vaya, no voy, pero yo la facultad no la voy a dejar. Finalmente viajé después y fui a jugar con la selección de la República Dominicana. Y después cuando lo tuve en Ferro, realmente la experiencia fue bastante mala que tuve con Nassnudel. No compartía para nada su manera de dirigir, nos entrenábamos de una manera y 10 minutos antes del partido cambiaba todo. Y hubo jugadores que estuvieron en el Ferro que tuvo, que por supuesto que tuvo un equipo fantástico porque tenía muy buenos jugadores, pero jugadores de su escuela, algunos tampoco me hablaban muy bien de él. Así que yo con Nassnudel no tuve ninguna buena experiencia. ¿Por qué quedé afuera del Mundial del 90? Lo acabo de decir. ¿Por qué quedé afuera de, no sé si el preolímpico o las Olimpiadas de Indianápolis? Más o menos lo mismo. El equipo titular, Diego Maggi, Luis González, el Vasco Ipurúa, Miguel Cortijo y yo, y no me acuerdo si había otro más, nosotros quedamos afuera por defender los derechos de los jugadores. Nosotros no íbamos a viajar porque no teníamos médico, porque no teníamos... viajábamos en un colectivo todo estartalado. Me acuerdo que estábamos viajando a Córdoba con un colectivo todo destruido, no teníamos ni vestuario, no teníamos que bajar del colectivo e ir a jugar, era un desastre. Bueno, y el equipo titular se plantó y le dijo que no, que necesitábamos un kinesiólogo, lo mínimo. Y bueno, y cuando estábamos, después que conseguimos todo eso, que en realidad fueron derechos para los jugadores que vinieron después, ¿no? El siniestro personaje que teníamos, el secretario de Deporte, Galmarini, nos dijo que no podíamos viajar. Entonces fueron otros 6 jugadores que poco les importó todo el sacrificio que habíamos hecho nosotros para defender los derechos de ellos mismos también, ¿no? Así que bueno, por eso después me decían que era loco, y bueno, si loco es luchar por los ideales y por lo que a uno le parece justo y para beneficiar al resto también, porque no era para mí, esto quedó después.
Después siguió, esta lucha siguió, ¿eh? Lo que pasa es que después el básquet tuvo la suerte de la generación dorada, que muchos pelearon por esto, y como era un equipo más unido que el que éramos nosotros, consiguieron montones de cosas, pero esa lucha siguió. Así que bueno, no es que me hacía loco ni nada, simplemente peleaba por lo que pensaba que era justo. Hoy, a esta altura de mi vida, sigo haciendo exactamente lo mismo. En otros ámbitos, sigo haciendo exactamente lo mismo. Con respecto al tema de los pases, que Obras decide no jugar la liga, por una decisión que no estaba tan mal, porque Obras tenía un super equipo, costoso, y todos los equipos según esa liga iban a ser iguales, entonces Obras tenía que mantener un equipo súper costoso, iba a ir a jugar y no le iban a pagar, porque Obras antes iba y le pagaban. Entonces decidió no jugar la liga. Yo me fui a jugar a Brasil, así que jugué 2 años en el Corinthians, a préstamo, porque el pase era de Obras. Entonces cuando yo iba a renovar el contrato en Brasil, porque el Corinthians quería que yo me quedara y yo me quería quedar allá, Mancini les dijo que ya no, que no lo iba a seguir renovando, que si me querían comprar el pase tenían que pagar 55 o 60 mil dólares, que era una fortuna en esa época, y los equipos brasileños no pagaban por los pases, los jugadores jugaban y después quedaban libres. Entonces, bueno, obviamente el Corinthians de Brasil dijo, bueno, mira, nosotros te podemos pagar esa plata a vos, que era muchísimo, pero no podemos pagarte a vos y a él. Entonces, desgraciadamente me tuve que volver a la Argentina, me vendieron a Unión de Santa Fe, y cuando Mancini arregló el pase con Unión de Santa Fe, según lo que me dijo el presidente de Unión de Santa Fe, que llamaba Caprio, que cuando le fueron a firmar el cheque le dijeron, bueno, le hacemos el cheque a Obra. No, el cheque es a nombre mío, le dijo Mancini. Eso es la anécdota que yo tengo de Mancini y Unión de Santa Fe. Si no, yo hubiera seguido jugando en Brasil. Yo fui a jugar a Peñarol después de haber jugado 2 años en River y estaba lastimado de las rodillas. Terminé de jugar en el año 88 en River, que tuve un año fantástico, y lastimado de la rodilla y tuve un año fantástico. A mí me operó Cebeso, que es el padre del médico de River ahora, y después de un tiempo me enteré que me había operado más. Yo tenía una calcificación en el tendón y qué sé yo. La verdad es que yo hice la rehabilitación y fui a Peñarol y supuestamente tengo que haber pasado por el control médico de Peñarol. Yo estaba rehabilitado y todo. Después me empezó a doler de vuelta la rodilla en el mismo lugar. Me hice un estudio ya estando en Peñarol y me enteré después que la calcificación que tenía me habían sacado una parte y no todo el resto. Con lo cual me tuve que volver a operar. Pero así todo, yo en Peñarol, según lo que dicen las estadísticas, como no podía tener el juego que yo quería, que era un juego más agresivo, yo saltaba mucho, corría mucho y no podía tener todo ese despliegue físico, fui el segundo mejor promedio de tirador de triple de la liga. Y no era mi juego, o sea que le puse todo el empeño posible. Por eso la gente que habla de que Camisaza vino lastimado a Peñarol, miren, yo si fui lastimado, no era idea mía. Yo no hubiera ido a ningún club a jugar lastimado. No, hice todo lo posible para rendir y bueno, y rendí todo lo que pude. Después me lastimé. Ahora, eso no significaba que no me tenían que pagar, porque en Peñarol yo creo que no me pagaron nunca. Entonces me fui de Peñarol como haría cualquier empleado de cualquier trabajo, que siempre lo dije, porque no es el único club que no me pagó. Mire, yo vengo acá, si ustedes me pagan me quedo, si no me voy. Y eso fue lo que pasó con Peñarol, por eso es inentendible mucha gente diciendo no, porque Camisaza nada, fue a un club, no le pagaron y se fue, y hizo lo mejor que pudo, estando lastimado y todo. Podía haber dicho a los 2 meses, mire, me voy. No, me quedé hasta prácticamente el final, y después me tuve que ir. Con respecto a alguna anécdota de la selección juvenil, ¿no? Yo en realidad tenía 3 años de básquet, porque yo empecé a jugar de grande. Tenía creo que 15 años y a los 18 años estaba en la selección argentina juvenil, que me excedía a mí. Lo que pasa es que yo tenía una capacidad física y se ve que el técnico de la selección, que era Trama, te habrá dicho, bueno, este tipo seguramente tiene una buena proyección. Porque estaban Arejula, Muso, Politi, Milovic, qué sé yo, Mareto, eran jugadores que jugaban desde hacía 10 años y yo nada. Pero bueno, anécdota lo tenía de compañero Tom Jakowski, que me acuerdo que estuvo en la preselección y después al final de todo lo cortaron, un cordobés, y que fue a comer a la casa de mi mamá, que él lo contó y yo lo recuerdo,
que mi mamá cocinaba como los dioses, ¿no? Entonces fue a comer a la casa de mi mamá y nos comimos entre los dos como 10 milanesas. Bueno, mi mamá dijo, pero escúchame, estuve todo el día cocinando y ustedes se comieron todo en 5 minutos. Y me pasó lo mismo con el Chuni Merlo y con Luis Villar en River, que también fue, mi mamá cocinaba unos fideos caseros espectaculares y nos comimos, qué sé yo, no sé, 3 fuentes de fideos caseros en 5 minutos. Esas son las anécdotas de comida que tengo con mis compañeros en la selección. Con respecto al partido de Estados Unidos, sí, yo tengo recuerdos vanos como todo, ¿no? Esto pasó hace casi 40 años, 35 años, qué sé yo. Y vuelvo a repetir lo que dije con lo mismo que con Obras, cuando uno salió campeón del mundo. Le ganamos a Estados Unidos, que fue el único partido que perdió en el Mundial, contra nosotros, que pensaron que iban a probar el tablero electrónico, a ver cuántos puntos nos hacía, y perdieron. Y yo me acuerdo que ese partido fui el máximo rebotero del partido, estaba Robinson del otro lado, y el máximo goleador del partido con 21 puntos. Y el partido salió 74-70, o sea que 21 puntos sobre 74. Pero todo eso, repito, uno toma dimensión de todo eso en perspectiva con el tiempo. En ese momento, qué sé yo, era un partido más. Después jugamos contra Italia, contra China, qué sé yo, y desgraciadamente en un mundial donde habíamos empezado bastante bien, después por problemas nuestros, más que ajenos, el equipo terminó 12 sobre 24, pudiendo haber terminado mucho más arriba. Pero bueno, eran los problemas que tenía ese equipo, que no era tan unido como fue la generación dorada. La anécdota que tengo es que un técnico consagrado, ¿no? El técnico más grande de la historia de la NBA universitario, Bobby Knight, me vino a dar la mano y me vino a saludar, y yo no le di ni 5 de bola. Entonces creo que estaba Nero Romano y me dijo, che, escuchame, Bobby Knight. Bueno, entonces fui y le dije, bueno, usted no me firma este libro, un libro con un folleto de ahí del Mundial, y me puso, disfruté mucho viéndote jugar. Bobby Knight, casi nada. Es complicado para mí decir el quinteto ideal, porque una cosa son los buenos jugadores y otra cosa jugadores que tuvieran empatía conmigo. Por supuesto, como base la tenía que poner a Miguel Cortijo, pero yo no tenía un juego acorde con el de él. No. Entonces, por ejemplo, en River lo tuve al Tola, que tenía un juego bien ideal para conmigo, o a Ricciotti lo tuve en la selección en el año 89 cuando fuimos a jugar un campeonato de España. Entonces yo los elegiría a ellos, no es que sean mejores ni peores, simplemente que eran más compatibles con mi juego. El Chuni Merlo también, pibe que jugaba rápido, también Villar en River, o Diego Maggi, o el Vasco Epurúa, hasta el Gurí Perazo también, en un momento que compartimos la selección, también jugadores que eran guerreros, viste, que tenían compatibilidad conmigo. Esos serían los jugadores que por ahí me estoy olvidando de algunos, ¿no? Pero seguramente eran los jugadores que más compatibilidad yo tenía con ellos. Y como técnico, vuelvo a repetir, el técnico que me marcó bastante como técnico, no como persona, sino porque como persona me pareció que dejaba mucho que desear, fue Flor Menéndez, que vino a la Argentina, era un técnico americano, no es un técnico argentino. Entonces tenía una manera de dirigir completamente distinta, mucho más avanzada, y tenía bastante que ver con lo que a mí me gustaba. Y después como técnico argentino, Boy Menezes, pero desgraciadamente también como persona dejó mucho que desear. En el Mundial del 90 yo quedé afuera de la selección de una manera bastante extraña, con lo cual a mí me dejó bastante descolocado, porque Boy Menezes llegó a la selección por lo que hizo con River. Y en River estaba yo, que era el capitán, estaba toda la calle que no fue, el Chuni Merlo, que no sé si entró en esa selección o no, Luis Villar, y también lo dejó afuera el Vasco Epurúa, es decir, que no estaba en River, pero los jugadores que los llevamos a la selección los dejó afuera. Así que la verdad que sí, tenía mucho que ver con lo que su manera de pensar, con la mía como jugador de básquet, pero como persona nada que ver.